El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. ¿Cuántas veces el ser humano ha experimentado situaciones adversas, las cuales son realmente angustiantes por el simple hecho de no ser dueño de sus propios activos? La realidad es que la historia muestra muchísimos casos en los cuales las personas se han visto en apuros por la simple razón de tener que confiar en un tercero que almacene y resguarde su valor. ¿Qué pasaría si te aseguro que con la implementación de nuevas tecnologías, cada persona en el planeta Tierra podría no solo autocustodiar su dinero siendo su propio banco, sino que también lo podría llevar en su bolsillo? Si te interesa aprender con seguridad acerca de cómo funcionan estas herramientas que las nuevas tecnologías nos permiten utilizar y la fundamental importancia de ser dueño de tu propio dinero, quédate para aprenderlo. Yo soy Mateo Coteri y estoy seguro que vas a estar feliz de que, después de escuchar este y más episodios del podcast, podrás entender el gran cambio de paradigmas que las nuevas tecnologías vienen a derribar. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio. En el episodio de hoy vamos a explicar cómo Bitcoin soluciona dos problemas informáticos. El primer problema es el problema del doble gasto y el segundo el de los generales bizantinos. Para entender cómo Bitcoin soluciona un problema debemos realmente comprender el mismo primero. Es por eso que para entender cómo funciona el problema de doble gasto nos vamos a dirigir a la definición de Wikipedia. El problema del doble gasto es un defecto del dinero digital por el que una moneda digital, propiamente dicho, puede gastarse más de una vez. Esto se debe a que cada moneda consta de un archivo digital que puede duplicarse o falsificarse. A fin de cuentas, el problema del doble gasto, acarreado por el dinero nativo de Internet, se resume en gastar dos veces un mismo dinero. Este problema parece un tanto novato y sencillo. ¿Cómo es que hoy en día, con la tecnología sofisticada con la que contamos, no se ha podido resolver del todo? La respuesta corta es que el problema sí está solucionado, pero quizás no de la forma correcta. Y eso es lo que Bitcoin viene a hacer de otra forma, a solucionar un problema del dinero digital nativo de Internet como no lo han hecho otras entidades o sistemas financieros. Como explicamos en episodios anteriores, en donde relacionamos el concepto de propiedad privada y Bitcoin, llegando a la conclusión que Bitcoin es la única propiedad privada real, comparado con otros activos, incluyendo los del mundo físico y financiero tradicional, concluimos en que Bitcoin puede ser esta propiedad privada por excelencia debido a su inconfiscabilidad. Todo esto lo traemos a colación ya que de la mano del doble gasto en el mundo de Internet ha sido un debate arduo y tedioso a lo largo de bastantes años el cómo traemos o cómo representamos la misma propiedad privada que existe en el mundo físico en este mundo bastante nuevo. Para dar un ejemplo de lo amplio y los grises que hay si hablamos del concepto propiedad privada de Internet, debemos mencionar, por ejemplo, que yo o vos, al compartirle una foto a un familiar o conocido cercano, no le estamos compartiendo la propiedad privada de la misma, sino que una copia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando compartimos un PDF mediante mail. Si vos, por ejemplo, que estás del otro lado de la pantalla, le compartís un PDF a tu compañero de trabajo, él mismo va a poder descargarlo y hacer lo que le plazca con él. Sin embargo, la pregunta acá ¿es el mismo archivo el que tiene mi compañero en su computadora que el mío? La respuesta corta es no. El archivo que recibió tu compañero en su computadora es una copia fehaciente y fiel del mismo que tenés vos en la tuya. Ni hablar que si es el mismo archivo PDF, tu compañero la comparte otras 10 veces. En ese entonces, de un archivo que surgió de mi ordenador, contaremos con 11 copias fehacientes del mismo. Hey, antes de seguir, si nos estás escuchando en Spotify, no te olvides de seguirnos y calificarnos. Y si nos estás viendo desde YouTube, no te olvides de suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. Si hablamos de PDFs e imágenes, como lo hicimos en ejemplos anteriores, todo parece un tanto gracioso, un dato curioso y bastante anecdótico. ¿Qué pasa cuando hablamos de dinero? Con el nacimiento y la globalización de Internet, la pregunta que comenzó a surgir es ¿cómo hago que si yo te envío $100 a vos por Internet, esos $100 no se dupliquen, no se copien y peguen? Tal como sucede, por ejemplo, con el ejemplo de PDFs e imágenes que hicimos. Ya que en la vida real, si yo, por ejemplo, te doy $100 a vos, esos $100 dejan de ser propiedad mía para ser tuya. Pero es mucho más fácil de identificar y representar, ya que acá estamos hablando en un mundo físico y más tangible. A fin de cuentas, en el mundo digital o de Internet, lo que no querían que suceda es que si yo te transacciono $100 a vos, ese mismo dinero se haya duplicado y haya quedado $100 en mi cuenta y 100 en la tuya. Por otro lado, lo que sí debería pasar, y pasa mayormente, es que si yo te envío $100 a vos, esos $100 pasan de un propietario a otro y no se copian y pegan y se quedan en dos cuentas al mismo tiempo. La discusión duró aproximadamente desde fines del siglo pasado hasta el 2008, o casualidad, el año en donde se crea Bitcoin. Ahora, en todo este proceso y todo este tiempo que mencionamos en este lapso temporal, Internet siguió creciendo y evolucionando. Hasta 2008, que se crea Bitcoin para su posterior nacimiento en 2009, lo que se fue haciendo fue actuar tal y como la vida real y el sistema financiero tradicional nos tenía acostumbrados, utilizando un intermediario. Es en este entonces en donde en el mundo digital y de Internet, en donde parecía que al ser algo nuevo se podían hacer las cosas distintas, se plasmaron las mismas metodologías que antiguamente se utilizaban, sobre todo teniendo en cuenta el tópico dinero y sistema financiero.
En el mundo digital, al igual que en el mundo físico, comenzamos a contar con bancos, entidades financieras, hasta hoy en día fintechs, que lo que hacen es actuar de intermediario y corroborar que si yo te envío $100 a vos, esos $100 se transaccionen y no se almacenen en 2 cuentas a la vez. Es decir, que no estemos creando dinero de la nada. Todo esto era debido a que el problema del doble gasto y en gran parte de propiedad privada no se podía solucionar nativamente desde Internet. Bitcoin nace en 2009. Y junto a su nacimiento se soluciona el problema del doble gasto siempre y cuando teniendo en cuenta esta natividad de parte de Internet. Bitcoin, como programa que se ejecuta en muchos ordenadores a la vez y no en un servidor central, lo que hace, a fin de cuentas, es chequear sin la necesidad de cumplir el rol ni contar con un intermediario. Bitcoin constata sin la necesidad de un intermediario si vos tenés los fondos que querés utilizar y gastar en tu cuenta para mandárselos efectivamente a otra persona. En caso que los tengas, Bitcoin como programa le da de alta tu transacción y te debita el monto gastado, efectuando así la transacción realizada. Recordemos que en Bitcoin no hay tal cosa como saldos, sino que, mejor dicho, hay UTXOs, pero eso fue tema de otro episodio. Bitcoin soluciona el doble gasto ocupando el rol de un dinero nativo de Internet, burlando de alguna u otra forma a todos los intermediarios que hasta ese entonces, es decir, hasta el nacimiento de Bitcoin, eran imprescindibles a la hora de garantizar y regular para que todo funcione de forma correcta. Bitcoin soluciona el problema del doble gasto, un problema, como hemos mencionado, acarreado por todo dinero nativo de Internet, con una forma bastante particular y nueva de validar transacciones. Lo innovador en Bitcoin no está en solucionar el problema del doble gasto en sí, ya que antes lo venían haciendo los bancos o entidades financieras, sino en cómo Bitcoin lo soluciona, sin la necesidad de recurrir a un intermediario. Soluciona el problema del doble gasto de forma descentralizada, utilizando criptografía, teoría de juegos, protocolos de consenso, la tecnología blockchain y muchas otras más herramientas propias de esta tecnología. Además, Bitcoin como programa informático no solo soluciona el problema del doble gasto, sino también un problema llamado generales bizantinos. Bitcoin soluciona el problema de los generales bizantinos haciendo que distintos nodos de una misma red puedan llegar a un acuerdo acerca del consenso del sistema actual sin la necesidad de confiar en un único participante y, lo más importante de todo, de manera segura. Bitcoin emplea criptografía y un protocolo de consenso llamado prueba de trabajo para verificar y validar todas las transacciones que ocurren en la red. Lo más importante de todo es que todas las transacciones que ocurren de manera efectiva en la red de Bitcoin son acordadas por la mayoría de los nodos que integran la misma. Al hacer que cada nodo tenga que verificar cada transacción que ocurre en Bitcoin, de lo que se asegura de esta red es que ningún nodo o grupo de nodos pueda tomar control de la misma, prácticamente hablando. Esta descentralización y este mecanismo de consenso distribuye el poder de manera equitativa, asegurando que no existe un doble gasto y, lo más importante de todo, de forma segura. Con lo que nos tenemos que quedar a fin de cuentas respecto al problema de los generales bizantinos, el mismo se refiere a la dificultad de lograr que varias partes lleguen a un acuerdo, sabiendo incluso que alguna de esas partes involucradas puede actuar de manera deshonesta o maliciosa. Bitcoin resuelve este problema al asegurar y utilizar una red de computadoras bastante grande que puedan acordar y verificar transacciones de manera conjunta, trabajando y tirando todas para un mismo lado, asegurándose así que ningún potencial participante deshonesto que integre esta red de computadoras pueda causar algún tipo de daño. Les agradecemos por haberse quedado hasta el final, esperamos que hayan aprendido más acerca de todo este mundo y los problemas que Bitcoin soluciona, que estos dos no son muy mencionados, mayormente se aborda el tópico desde un lado económico, financiero o monetario. Nos despedimos y les recordamos que la descentralización es inminente.